¿Qué fue lo que pasó aquí? Noten ustedes, vamos a leer desde el versículo 32. Enseguida, 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Saben ustedes que aquí en la traducción hay una palabra que dice Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca? Pero cuando ustedes buscan esa palabra en griego, que es una de las asignaturas que me gusta, que enseño aquí, anakaso, la palabra Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca, pero los traductores tratan de atenuar un poquito esas palabras, esas traducciones que se ven tan fuertes, ¿no? Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mire, la alarma ahora que me está sonando. Parece que hubo allí algún, porque la verdad que me despertó el Señor. Entonces, ¿por qué Jesús pudo haberles obligado? No es que Él nos da libre albedrío. Y hice una investigación sobre precisamente este versículo, porque esto sucedió después de la alimentación de los 5.000. ¿Qué pasó allí después que Cristo alimentó a los 5.000? Que Jesús obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Juan 6:15 nos da la respuesta. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque siempre decimos, él no obliga a nadie, es lo que siempre hemos dicho. Pero, ¿qué pasó aquí para esta extraña orden de Jesús? En Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, siendo que la multitud y los discípulos, guiados por Judas, de acuerdo al deseo de toda la gente, habían apoyado la idea de que Jesús fuera rey porque ellos esperaban un Mesías terrenal. Ellos no esperaban un Mesías que fuera a la cruz del Calvario, que muriera por ellos. Ellos esperaban un Mesías libertador, que les diera el dominio del mundo egoístamente. No estaban esperando de Jesús lo mismo que lo que Jesús iba a ofrecer. Entonces, por lo que Jesús les obliga es porque eran ellos los que estaban violando el libre albedrío de Jesús. Venían a apoderarse de él. La palabra también en Juan, notan que es una palabra fuerte. Vienen a apoderarse de mí para hacer de mí lo que yo no he venido a hacer. Entonces yo los voy a obligar a ellos a irse de aquí ahora mismo, a cruzar, quitarlos de en medio de la multitud para que ya la multitud se aplaque. Por eso dice, después de despedir a la multitud, una vez que los discípulos ya fueron obligados a marcharse, había una urgencia, había una premura, porque se estaba persiguiendo algo que no era correcto, algo que era totalmente egoísta. La palabra que viene aquí dice apoderarse de él. Esa palabra en griego, harpazo, de ahí viene la palabra arpía. Esa palabra que está en el diccionario todavía significa como un águila que arrebata a su presa, ¿no? Como una arpía. Así venían ellos para apoderarse de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Se van de aquí ahora mismo, porque así como yo no los obligo a ustedes, tampoco ustedes me obligan a mí. Pero en este momento se retiran de aquí. Le querían hacer violencia a Jesús para convertirlo en un rey
terrenal. Y Jesús dijo claramente cuando lo iban a matar, mi reino no es de este mundo. Estaba allí en el lugar donde Cristo alimentó los 5.000 y la Biblia dice que había hierba y que había hierba, dice en Juan 6:10, que lo hizo recostar sobre la hierba. Por lo tanto, debe haber sido en la primavera, que es cuando la hierba está allí, en la primavera, cerca de la Pascua. Esto pasó ya en el año previo a que Jesús muriera, que Jesús fuera entregado. Y entonces, noten ustedes cómo los discípulos no habían madurado a pesar de haber estado con Jesús emocionalmente. Aquella primera tormenta de la cual les hablé ayer sucedió al principio del ministerio. Esta sucede al final. Pero miren ahora cuál es la situación de ellos. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Había un viento contrario, así como las ideas de ellos. A veces Dios permite que vengan situaciones que muestren también una similitud con la experiencia que estamos viviendo. Porque las ideas de ellos eran contrarias a las de Jesús. Y ahora en la barca el viento era contrario. Y en aquellos barcos de remo no se podía avanzar muy bien con el viento contrario. Y dice que lo que habían avanzado era muy poquito. Habían estado remando toda la noche. Cuando nosotros llevamos las ideas en dirección opuesta a las de Jesús, cuando nosotros hemos estado queriendo llevar a Jesús en vez de dejarnos nosotros llevar por Jesús, entonces los vientos son contrarios. Dios permite que la misma naturaleza nos enseñe una lección, porque eso fue lo que pasó también con Jonás. Él también llevaba ideas contrarias a las de Dios. Estaba tratando de huir de Dios. En este caso Dios les había dicho, Cristo les había dicho, se van de aquí, porque sus ideas son contrarias a las mías. Ahora aún el mar, en el lago de nuevo, el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Entonces a veces tarda tiempo hasta que Jesús pueda encontrarnos después de haber permitido que haya dificultades en nuestras vidas, que a veces eso nosotros vemos como dificultades. Cuando Jonás vio la tormenta, él lo vio como una dificultad, pero era porque las ideas contrarias de Jonás, Dios las estaba tratando de traer a una corrección a través de aquella tormenta. Después a través de aquel gran pez, él lo vio también como una maldición, como el fin de su vida. Y sin embargo fue una oportunidad que Dios le estaba dando a través de aquel gran pez. A veces en las dificultades que nos vienen, puede haber lecciones que Dios nos quiere enseñar. Algo que necesitamos incluso para nuestra salvación. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron. Al ver a Jesús, ¿qué debieron haber sentido en medio de los vientos contrarios? En medio del mar que no les dejaba avanzar. ¿Qué debieron haber sentido ellos a la cuarta vigilia de la noche? Si ustedes buscan, esa es la vigilia, la última, ya para dar con el amanecer. Como estamos ahora mismo, la cuarta vigilia de la noche. Antes del amanecer, los que son curiosos se habrán dado cuenta que antes del amanecer es la parte más oscura de la noche. En un momento que hay una tiniebla más grande, más densa, de momento irrumpe la luz del sol. Y a veces parece que todo ya está perdido. En la cuarta vigilia de la noche, ¿qué pasó en la primera, en la segunda, en la tercera? Pero Jesús nos dio tiempo para que nosotros pudiéramos estar preparados para entender, para corregir nuestros errores. A veces toma tiempo. A veces queremos arreglar un problema de un minuto para otro.
pero a veces toma tiempo. Porque para Dios decir sea la luz no toma mucho tiempo. La Biblia dice sea la luz y fue la luz. Porque se trata de la luz física. Pero cuando es la luz espiritual, ¿por qué toma tanto tiempo? Porque ese es el milagro que Dios obra más difícil, el que tiene que ver con nosotros. Porque se necesita nuestra cooperación. Jesús los obligó a irse de allí, pero no les obligó a cambiar sus ideas, porque eso ya sería violar el libre albedrío que Dios nos dio. El Señor no nos obliga a pensar de una manera, y a veces realmente necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque estamos llevados por vientos contrarios. Y ahora Jesús, en la cuarta vigilia de la noche, cuanto más intensa era la noche, allí en ese momento de intensa noche, apareció el Señor. Pero ellos se turbaron en vez de sentir calma y gritaron: ¡un fantasma! Noten ustedes, querían un Mesías terrenal y ahora a Jesús lo confunden con un fantasma. Esa palabra en griego casi no está. Confunden a Jesús con un fantasma. Y les pregunto a ustedes, ¿existen los fantasmas? A alguno de ustedes que tiene más años vivido, ¿ha visto alguna vez un fantasma? Ellos confundieron a Jesús con algo inexistente, con algo que está nada más en la mitología de la gente, en la imaginación de la gente. Los fantasmas realmente no existen. Y Jesús no es un fantasma. Jesús es un ser real, un amigo de la humanidad. Jesús es un salvador. En la primera tormenta preguntaron: ¿quién es este? Y años después responden que es un fantasma, porque sus ideas están equivocadas, porque se han dejado de llevar por las modas de la gente. A veces estamos en la iglesia y todavía las modas de la gente, en medio de tantas teorías de conspiración que hay continuamente. Cada vez que nace, que ponen un papa o viene un presidente de los Estados Unidos, enseguida un grupo de gente dice: este es el último, porque el fin del mundo depende de Juan Pablo I, o depende de Biden, o depende de Trump. ¿Ustedes creen que el fin del mundo, que la venida de Cristo está dependiendo de esos hombres? ¿O que el Señor tiene el día cuando Él va a venir? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y que no tengo que estar mirando tanto a este hombre o a aquel para que me diga cuándo viene el Señor, porque el Señor va a venir. Y la Biblia nos dejó claramente establecido que la señal máxima para la venida de Cristo es que salgamos a predicar el Evangelio, porque en Mateo 24, donde vienen todas las señales del fin del mundo, allí dice guerra, rumores de guerra, hambre. Ahí tenemos los plagué, perdón, esto es loipos. Loipos quiere decir enfermedades, pero los plegué, esos están en Apocalipsis, esos todavía no han llegado. Es decir, las pestilencias no son las plagas. Pero en Mateo 24, tanto como en Lucas 21 y Marcos 13, dice: aún no es el fin, aún no es el fin, no es más que principio de dolores. Pero hay solo una señal de la cual dice: y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es? Mateo 24, 14. Es la única que dice: la predicación del Evangelio. Esa es la señal. Esa es la señal que tenemos que buscar. Sí. Porque dice enfermedades, dice aún no es el fin. Eso. Guerras, aún no es el fin. Dice principio de dolores. Pero hay una sola que dice y entonces, el término entonces. Esa es la señal que tenemos que buscar. Y entonces vendrá el fin. Y no es ninguna desgracia. A veces estamos mirando las desgracias y pensamos que hasta la venida de Cristo hablamos de ella casi como una desgracia, a veces en la forma como hablamos. Hermano, ya llega el tiempo de angustia, ya llega la persecución, ya salgan de las ciudades, y vienen los alarmistas. Y en los tiempos de Jesús había muchas teorías explicando, creían en Jesús,
pero lo estaban explicando de acuerdo a la multitud, de acuerdo a las intenciones egoístas de ellos mismos. Jesucristo nos dijo que Él nos dijo incluso cuando tenemos que salir huyendo. Él dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, no tiene que venir ningún iluminado a decirte, vende, sal de tu casa, abandónala, sal corriendo. Porque el Señor dice, cuando tú veas a Jerusalén rodeada de ejército, va a haber una persecución que tú la vas a ver. Y allí incluso Jesús dice, cuando te persiguen en una ciudad, ¿a dónde huye? Dice, huye a la otra, para que sigas predicando, porque tu misión es predicar, no es huir. Un día lo hizo Elías, y ese sí que tenía persecución, porque le dijeron, mañana a estas horas tu cuerpo estará muerto. Y cuando salió huyendo, Dios lo encontró en la cueva y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está la misión que te encargué? ¿Dónde está la misión? Porque el pueblo de Dios ha de estar ocupado de la misión. Es una misión de amor. No es una misión de temor. No es una misión de andar huyendo como Jonás, de andar huyendo como Elías. Es una misión. En el momento que Dios quiera que nosotros andemos huyendo, vamos a ver esa señal, Jerusalén rodeada de ejército. En este caso, vamos a estar plenamente, físicamente perseguidos. Ya no nos va a quedar más otra que salvar nuestras vidas, y Dios nos va a guiar en ese momento, si en otra ciudad para seguir predicando o si vamos a huir a los montes. Pero los discípulos, frente casi a la cruz, no sabían cómo iba a ser el evento mesiánico. Sabían que Jesús era Jesús. Sabían que era el Mesías. Y terminan confundiéndolo con un fantasma, porque se dejaron llevar por ideas que no tienen fundamento bíblico. Tengamos cuidado con los vientos contrarios que pululan, que están de moda hoy en día más que nunca antes. La gente hoy en día, aunque muchos leen la Biblia, no siempre sacan el conocimiento que están teniendo, no siempre lo sacan de la Biblia. Porque ahí dice claramente, cuando veáis que las cosas suceden, levanten sus cabezas. Esto indica esperanza, porque es una bienaventurada esperanza. Debemos predicar de un Cristo que viene. Porque cuando Daniel habla de una gran tribulación, es para decir, de ella será librado mi pueblo. Casi siempre que oigo hablar de la gran tribulación, del tiempo de angustia, cual nunca fue, que solo se menciona una vez en Daniel, casi siempre que oigo hablar, es para espantar a la gente. Pero ahí dice, tiempo de angustia, cual nunca fue, pero de él será librado mi pueblo. Todos los que estén escritos en la Biblia, en el libro de la vida. Busca qué le pasó al pueblo de Israel cuando vinieron las plagas. ¿Cayó alguna plaga sobre Israel? Dice que ni un perro movió su lengua. Esa fue la noche de la liberación. Sí. Porque las plagas no fueron para el pueblo de Dios, fueron para los enemigos del pueblo de Dios. Porque cuando te persigan, Dios le va a mandar todas las plagas a ellos también. Y Dios tiene un lugar para ti reservado. Porque donde está Dios, venían un día persiguiendo a un cristiano, y eso está en la fe de Jesús, en la ilustración, Feli de Nola, y dice que no sabía, los perseguidores están tan cerca, y él vio una cueva y se metió en la cueva, pero ya estaban ahí mismo, y dice que vio como una araña, en cuestión de segundos tejió una tela, y los perseguidores ya pasaban y dijeron, aquí no hay nadie, porque mira, hay una tela de araña, se ve que no hay nadie. Y entonces Félix de Nola dijo, donde está Dios, una tela de araña es una muralla. Pero donde no está Dios, una muralla es una tela de araña. Lo que necesitamos es día a día confiar en nuestro Dios y estar en las manos de Él. Y dejar que Él guíe el curso de la historia. Porque ¿quién es el que pone reyes y quita reyes? Últimamente he visto los adventistas juntando en dos grupos, oponiéndose, unos a favor, otros en contra de la política. No está mal si ustedes quieren votar, pero es Dios. ¿Quién es quien pone rey y quita rey en la Biblia? Exactamente, así Es es. nuestro Dios. ¿Quién es quien guía la barca? Es Así nuestro es. Dios.
La barca es la iglesia, pero es este mundo también. No está a la deriva este mundo. Las profecías están en las manos de Dios, las que tienen que ver con Dios. Y las que tienen que ver con nosotros, que son condicionales, es la predicación del evangelio. Y allí es donde debemos estar interesados. Cuando cerraron las iglesias, yo no estoy en contra de que nos cuidemos del coronavirus, pero cuando dijeron lo esencial que abra, yo dije, pero dentro de mí no hay nada más esencial que la iglesia. Porque a veces yo veía a hermanos en Walmart, pero después no los veía en la iglesia. Y entonces yo decía, no juzgo a nadie, hermano. Es nada más una ilustración. Entonces voy al Walmart porque es esencial comprar mis platanitos. Pero para estar con los hermanos, como dice la Biblia, no dejéis de congregarnos. Entonces ya no. Y no critico a nadie, hermano, porque si lo hacen para preservar su salud o para cuidarse, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y también está bien. No estoy entrando en una polémica. Lo que estoy entrando es en una reflexión de que no hay nada más esencial. Si se van a reunir, aunque sea por Zoom, pero es reunión. Mire, aquí estamos reunidos, hermano. Aunque sea por Zoom. No se trata de criticar ni a nuestros líderes ni a nuestros dirigentes. Yo apoyo mucho a los pastores. Soy también un pastor entre ellos. Pero recuerden que Jesucristo es nuestro príncipe, es nuestro maestro. No lo vayamos a confundir con un fantasma. En la cuarta vigilia de la noche, cuanto más densa es la noche, es cuando está por irrumpir la luz de un nuevo día, de un amanecer glorioso. Ellos tenían una lucha desesperada y esa lucha desesperada no era contra el viento, era contra ellos mismos, contra las propias circunstancias que le habían creado sus propias ideas. A veces nuestras propias tentaciones, nuestras propias penas, nuestras propias decisiones. Hasta hay una declaración de Elena White que dice que hay algunos que tientan al diablo a que los tiente. Entonces, ya el tiempo ahora se me fue. Pero yo mañana les voy a continuar con este tema. Porque gritaron de miedo y Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo sois, no temáis. En las dos tormentas, Jesucristo le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Eso. Y en la segunda le dice, no temáis. Tened ánimo. En medio de los vientos contrarios, todo esto que está pasando en el mundo debe levantar nuestro ánimo como pueblo de Dios. Así es. Porque el Señor es el que guía la embarcación, tanto de tu vida si tú le dejas. Así es. Pero los vientos contrarios, esas ideas contrarias que no salieron de la Biblia, deberíamos dejar que Jesús calme el viento, que organice nuestras ideas, que nos dé un plan que sea verdaderamente bíblico, que si vamos a hablar de la gran tribulación, es para decir estos son los que han salido, no es para decir estos son los que van a entrar. El Apocalipsis solo lo menciona una vez, para decir estos son los que han salido de la gran tribulación, porque son vencedores, porque tienen vestiduras blancas, porque han lavado su sangre en la sangre del Cordero, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el dragón y todas las bestias no pueden contra el Cordero, porque es un Cordero degollado que ahí tiene su excelencia en la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque la lucha no es contra nosotros, porque dice pelearán contra el Cordero. La lucha no es contra nosotros. En el gran conflicto, la lucha es entre Cristo y Satanás. Pero cuando ellos nos hacen guerra a nosotros, es a Cristo a quien se la están haciendo. Pero noten ustedes que dice, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Esos que están con él. Nuestra preocupación es si estamos con Cristo. Si tenemos el ánimo cuando Él está con nosotros a nuestro lado, echa fuera el temor, porque Él es amor y el perfecto amor echa fuera el temor. Que Dios nos bendiga en esta mañana y nos ayude para que cuando Jesús, que tú lo puedas mirar como un salvador, como alguien que te da ánimo,
que no lo mires como un fantasma, que te organices tus ideas, porque lo único que Jesús no va a hacer es obligarte a pensar, pero Él puede hacer que las circunstancias nos ayuden a pensar de la manera correcta como Dios quiere que pensemos. Que Dios nos ayude y nos dé un nuevo amanecer en nuestras vidas. Mañana continuamos. Vamos a orar. Padre querido, tantas gracias te damos, Señor, porque todo lo que está pasando en el mundo, Señor, aun aquellas cosas negativas que tú permites que a veces el diablo haga porque tú no creaste ningún coronavirus, porque tú no creaste desempleo ni crisis económica, pero tú has permitido que los vientos contrarios estén en el mundo, porque tú sabes la condición de tu iglesia, cuál ha sido, Señor. Sí. Porque somos la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada. Pero tú quieres restablecernos, Señor, como iglesia. Que nuestras ideas realmente vengan de ti, Señor, vengan de tu palabra. Que leamos el texto y el contexto. Que cuando leamos la Biblia veamos en Jesús, veamos a Jesús en ella. Porque toda la escritura da testimonio de ti. Que cuando hablemos del gran conflicto sea para ver a Jesús al frente de la batalla, el gran capitán, el héroe de 1000 batallas, el que nunca perdió una batalla, y que nosotros siguiéndolo a él nos dice: tened fe, no temáis. ¿Por qué estáis amedrentados? No tengáis miedo, porque Jesús está allí con nosotros. Pero permite, Señor, que todas las ideas que tengamos vengan de ese gran maestro, vengan de tu santa palabra, para que podamos tener la paz del evangelio, esa paz que el mundo no puede dar ni puede quitar, para que nuestra barca pueda avanzar recta, para que pueda llegar a un seguro puerto, para que los vientos contrarios se alejen y se calmen, que dejemos a Jesús ser el timonel de nuestras vidas, de nuestra iglesia. Y también todas las profecías, todas están guiadas por él, el gran calendario divino, todo eso está en tus manos, oh Señor. Que levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos, porque nuestra redención se acerca. Que podamos terminar la misión. Si hay alguno no bautizado todavía, que lo haga bien pronto, Señor. Si hay alguno que anda alejado de ti, que se acerque a ti, Señor. Que nos reconsagremos, que podamos retomar de nuevo, que el día se acerca, que irrumpe ya la claridad en medio de la noche. Guarda que de la noche la mañana viene, la mañana viene. Que eso sea lo que nosotros podamos predicar en este momento. Por Cristo lo pedimos. Amén.